Buenas a todos. Empezamos el webinar de AMCHO. Aquí estamos con nuestro gran compañero Nacho Rodrigo. Bienvenido, Nacho. ¿Qué tal? Pues bien hallado, muchas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí compartiendo un ratito de la tarde con vosotros. Muchísimas gracias, Nacho, por guardar de este ratito, que ya sabemos que estamos muy ocupados, pero te agradecemos tu disposición y tu amabilidad y, pues eso, uno de los primeros socios de AMCHO del 30 y... ¿Cuánto me has dicho? El 32. 32, buen número. Ya casi un año con nosotros. Y nada, vamos a empezar este webinar desde AMCHO, ya sabéis. Es la asociación que ayuda a difundir la importancia del cuidado de las personas, ¿no? De intentar que se conciencie de que la estrategia empresarial, poniendo a la persona en el centro de toda estrategia, pues vamos a generar, ¿no? Mayor rentabilidad y mejores beneficios. Muy buenas, Ramón, ¿qué tal? Entonces, bueno, damos la bienvenida a todas las personas, a todas las empresas que crean en el bienestar laboral. Pues nada, hoy tenemos la suerte, ¿no? y el orgullo de tener a un gran empresario leonés, 54 años, vive en Ibiza, tienes 2 hijos, felizmente casado, es un licenciado en Derecho, ¿no? Lleva muchos años como abogado laboralista en León, fue juez sustituto en Menorca y director de Recursos Humanos de Palladium Hotel Group, concejal de Turismo, Recursos Humanos y Nueva Tecnología del Ayuntamiento de Ibiza, director del HR Novo Ibiza Pay, director del HR Me Ibiza, director de Six Sense Ibiza, cofundador de Nibimu, director de operaciones de Nimibu, del grupo Septeo. Madre mía, tengo que parar porque si no estaremos... Bueno, esto es porque he sido un poco picaflor, Miguel. Se ha quedado Miguel bloqueado, ¿verdad? Pues sí, tengo una trayectoria curiosa. Aquí en Ibiza de cachondeo me llamaban el bianual porque yo cada 2 años cambiaba ya de empresa. A pesar de que he tenido mis periodos de 10 de abogado, 10 en Palladium. Y el pobre Miguel se le ha caído la conexión. Y se reía Miguel de lo largo que podía parecer la trayectoria, pero es que al final cuando uno cumple años, pues es lo que pasa, que con la edad van surgiendo muchas experiencias. Miguel, te hemos retomado. Perdón, que creo que se ha ido la luz aquí o algo, perdona. No pasa nada. Pues nada, cuéntanos un poquito. ¿Cómo se puede tener ese baje tan grande? Pues porque he sido muy picaflor, estaba diciendo ahora a los que se habían quedado aquí. Y no hemos, como decía una vez uno que me contrató, decía, si llego a saberlo no te contrato, porque yo tenía otro currículum en paralelo que era un currículum quizás más divertido, ¿no? De vendedor de citas transportadoras, de guía transferista en el discobús que montamos en Ibiza, de camarero y todas estas cosas. Ya no soy empresario, nosotros vendimos la empresa felizmente el noviembre pasado a una multinacional francesa, al grupo Septeo. Fuimos capaces de montar durante 5 años una startup con un software de gestión de recursos humanos, un poco para dar cobertura a una necesidad que yo no era capaz de encontrar en los hoteles. Y antes hablaba contigo, Miguel, que mi último paso por los hoteles fue con Six Senses Ibiza, que es un hotel de gran lujo perteneciente a la compañía Intercontinental. Y yo ahí ya de repente decidí que no era mi sector cuando me fui un fin de semana de vacaciones con mi mujer y me habían dimitido 45. Y ahora os contaré yo un poco la idiosincrasia de esa problemática de rotación que para mí el rotation es el gran indicador del bienestar de las empresas, pero hoy vais a escuchar a un sufridor de la idiosincrasia ibicenca. Nosotros aquí tenemos el problema de la hostelería, pero además el añadido del gran problema de la vivienda. Entonces, tienes que
luchar, no solo creerte, sino que luchar por ese bienestar, porque si no te lo peleas, estás muerto. O sea, aquí en Estás Ibiza muerto, ¿no? estás muerto. Aquí ya no vale ni el dar dinero, ni el tienes que trabajar, pues todo lo que vamos a hablar un poquito hoy, ¿no? Os contaré, pues, con la humildad de reconocer que yo soy un jurista y que mi área no era el de las competencias y de la psicología, pero sí que al final, pues bueno, a base de trabajar en el sector, estar en los recursos humanos y tocar a mucha gente, pues vas viendo y aprendiendo de las grandes compañías, sobre todo, lo que has de hacer y lo que tienes que hacer, y de muchas otras lo que no has de hacer, que también es buena. Totalmente. Bueno, vamos a hacer una pequeña intro de lo que va a ser nuestro webinar con Nacho. Y bueno, pues vamos a hacer una breve introducción de lo que se supone lo que es el bienestar laboral en el sector o en el grupo Oreca. Queremos ver la importancia, ¿no?, de ese bienestar laboral que supone un cambio, ¿no?, radical en la política de la empresa a nivel de hostelería. Queremos que nos expliques cómo se entiende ese bienestar a nivel laboral, en todas sus dimensiones, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social. Hablaremos también, pues, de la situación actual en España, de esos datos, estadísticas sobre el bienestar de los trabajadores, también en este grupo Oreca, en España. ¿Cuáles son los principales desafíos, oportunidades? ¿Cuáles son las mejores prácticas en las que el sector Oreca está trabajando? Ejemplos de empresas líderes también que están utilizando este tipo de estrategias. Definiremos también iniciativas y sus resultados, también por estrategias que van orientadas, pues eso, a esa práctica del bienestar laboral. La importancia, ¿no?, que tiene el liderazgo y el generar una cultura a nivel organizacional en la promoción del bienestar y lo que se considera como implementación de los programas de bienestar. Hay una guía paso a paso para diseñar e implementar el programa de bienestar en una empresa, primera empresa Oreca, herramientas y recursos disponibles, medición y evaluación y cómo medir el impacto de estas iniciativas en el bienestar. Luego también hablaremos de esos indicadores claves, como son los KPIs, los métodos de evaluación, sesiones de pregunta y respuesta para la gente que quiera intervenir y cualquier duda que nos lancéis, cualquier cuestión que se quede un poco al aire. Y, bueno, traeremos unas cuantas preguntitas al final para que nos digas si sacamos toda tu experiencia y exprimamos todo tu elixir para que nos llevemos eso a nuestra casa. Entonces, cuéntanos, ¿cómo empieza, ¿no? ¿Cómo empieza? Desde que me cuentas, desde que tenéis que coger vuelos a Polonia, desde que tenéis que venir aquí al sur. Pues, Cuéntanos un mira, poquito. yo cuando ya paso del área jurídico-laboral y me meto más de lleno en el área de los recursos humanos, me encuentro todavía un sector muy anticuado. La verdad es que cuando yo empiezo en el área de recursos humanos en los hoteles, que fíjate que empiezo en Ibiza, que bueno, las Baleares son punta de lanza en el sector dentro de lo que es España, y siempre han sido bastante innovadoras, y aquí pues yo creo que somos el espejo en el que se miran muchos de los otros competidores. Pues todavía encuentro una gestión, pues no te iba a decir poco profesionalizada, te diría que es una gestión muy old school. O sea, cuando nosotros estamos haciendo rotaciones de 1.500 trabajadores en Ibiza anuales, yo me Al acuerdo año. que al año, yo me acuerdo que preguntaba, oye, pero ¿y si analizamos un poco por qué no vuelve la gente? Dice, qué verdad, si faltan 1.500, pues ya iremos a buscar más, porque en aquella época hacíamos un viaje de reclutamiento por Andalucía. Empezábamos por Extremadura, bajábamos hasta Cádiz, subíamos por todas las provincias. Me acuerdo, era muy famoso en las entrevistas que hacíamos en el bar central en la Puebla de Cazalla. Tú fíjate cómo sería en aquella época que el alcalde de la Puebla de Cazalla venía a celebrar las fiestas del pueblo, venía a Ibiza. Y Hostia. el director del Banesto, es que claro, yo ya peino canas, macho. El director del Banesto
la gente no se fiaba de meter el dinero en el banco y venía el director del Banesto, cogía las cartillas de todo el mundo y se llevaba los ahorros para ingresar en la sucursal de Banesto de la Puebla de Cazalla. El Banesto, para los que son jóvenes, era el banco que Sí, sí. se cargó Mario Conde. Ya ves. ¿Y eso en qué época Bueno, estamos hablando? estamos hablando pues en los 2000, hace 25 años. Todavía, a mí todavía, y hay más historia detrás, a mí me contaban esos procesos de selección que se traían la gente de Andalucía, los ponían en línea en el puerto y decían guapo para el bar, feo para cocina. Hasta que llegó el show cooking, empezaron a sacar a todos los cocineros y montaran delante de los clientes ahí Comensales, ¿no? el montar el show. Y entonces me decían, mira, fulanito, fue el primer cocinero guapo que contratamos y tal, porque los demás eran todos para esconderlos, claro, o sea, de aquellos procesos de selección. O sea que no había un interés por más allá del mero económico y no, yo creo que no éramos capaces de entender la importancia que para la cuenta de resultados podía tener el bienestar laboral. De hecho, en aquella época, como que el trabajo en hostelería era algo provisional, entonces la gente venía, pues bueno, he hecho un año o dos como lo ha hecho mi padre, pero yo me voy a dedicar a otra cosa, pero voy a Ibiza, me pego un par de veranitos, ahorro, porque dábamos alojamiento de personal gratuito en unas condiciones que hoy en día nos llevarían a la fiscalía, porque claro, eran literas, sin habitación, sin ventana, o sea, que yo era tremendo, pero era gratis, no, nadie exigía que durmieran allí, ¿no? No, Y y ahora muchos los besarían ese tipo de bueno, alojamiento. ahora te contaré, claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que evoluciona todo. O sea, de repente en aquella época pues era la crisis de la construcción, el sector sí que tenía mucha demanda porque había necesidad de ganar dinero, había muchas familias que habían dependido, la mujer había dejado de trabajar, el hombre estaba en los oficios de la construcción y le iba bien, de repente se pincha la construcción y vuelven otra vez las mujeres al mercado laboral. Pero mientras se retoma el sector de la construcción, pues a nosotros en aquella época no nos queda más alternativa que irnos a los países del este. Y empezamos a hacer el mismo viaje de reclutamiento del invierno. Oye, yo os estoy contando esto, Ramón, porque creo que como somos todos del sector, puede ser divertido, sobre todo para la gente, ¿no? Ver que había procesos totalmente diferentes, yo creo que a lo que era la industria normal en la península, ¿no? Y nos empezamos a ir a Polonia, a Hungría, Checoslovaquia, acompañados por la red EURES, que era el INEM de Europa, y tú te certificabas como empleador, veían que no eras un prostíbulo que ibas a buscar trata de blancas, y entonces te daban todas las facilidades del mundo, te ponían hasta un traductor. Y nos traíamos contingentes, pero de repente 250 polacos los metíamos en Berlín, en un Air Berlín, y nos los traíamos a Ibiza para cubrir esa necesidad que había de mano de obra, porque ya en aquel entonces no venía la gente a trabajar. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la evolución de todo aquello? Bueno, pues empiezan ese sector de los países del este, claro, con el tema económico, era como 5 o 6 veces más lo que ganaban aquí en la hostelería de lo que ganaban allí. Es gente quizás a veces más formada, porque te venían para camareras de pisos, directoras de banco, que ganaban de camareras de piso 5 veces más de lo que ganaban de directoras de banco en Polonia. Entonces empieza a haber otro nivel, pero evoluciona todo el mercado laboral y evoluciona sobre todo el turismo y sobre todo aquí en Ibiza, que, bueno, pues los empresarios empiezan a darse cuenta de que quizás si las zonas de personal las rehabilitan y empiezan a montar privados para discotecas, y se cargan. Todo aquello que se ofrecía del alojamiento gratuito desaparece. Pasa el contingente laboral al mercado de inmobiliario y ahora nos encontramos con la situación que yo te comentaba antes, Miguel, que ayer salía en el diario Ibiza una noticia de un chico que se tiene que ir a Italia, o una chica, que tiene 7 ofertas de trabajo encima de la mesa, pero que no encuentra dónde dormir, no encuentra dónde vivir y se tiene que ir a Italia. Es alucinante. Entonces, ¿qué pasó? Que, ¿cuál fue la gran medida de bienestar que se monta en Ibiza? Y yo creo que, ¿dónde está el cambio? Yo hablo de mi experiencia, ¿eh? Seguro que cada uno aquí tiene su experiencia, tiene Claro. su punto de vista y tiene su Madrid, su Barcelona o su Sevilla. Pero yo Claro. cuento lo que yo he vivido en Ibiza. Frente a este tipo de situación y de trato y de enfoque,
de repente aparecen aquí las grandes compañías internacionales y de repente la cosa empieza a cambiar, pero por completo. ¿Por qué? Porque las grandes compañías internacionales, para empezar, tienen un cumplimiento jurídico estricto. O sea, no entienden lo de, perdona, eso de que se trabajan 50 horas pero se cobran 40, no les entra en la cabeza. O sea, tu contrato es de 40, haces 40. Y si haces 2 más, o te las devuelvo en descanso o te las pago. Ya empezamos ahí a, uy, que me está rompiendo el sistema tradicional español de que te doy 2.000. Aquí la costumbre era de pacto neto y te apuntas en la barra de hielo los festivos, las vacaciones y las horas que tengas que hacer. Y de repente llegan los norteamericanos y nos dicen, no, yo te pacto un bruto y tú lo que tengas que trabajar lo cobras y ya me espabilaré yo en la acción como toca para que tú seas eficiente y nos quitemos los presentismos y nos quitemos los absentismos y todos los ismos. Y a mí tengo la suerte de hacer la apertura del Hotel Nobu. Nobu es una compañía que pertenece a un chef muy famoso, que es el que tiene la fama de haber hecho o inventado la cocina Nikkei. Se asocia con Robert De Niro y aparecen en Ibiza de la mano de unos inversores a montar un hotel. Y nosotros lo primero que planteamos es, tenemos un problema de vivienda, no puede haber un bienestar de los trabajadores, una felicidad de los trabajadores si no tienen una vivienda digna, y tenemos la suerte de que estos inversores tienen mucho dinero y se nos pasa por delante un edificio embargado por un banco que no acaban de entregar y que está ahí pendiente de ejecución. Compramos el edificio con mármol, pistas de pádel, piscina, seguridad, 24 horas y lo ponemos en valor dando esto como alojamiento de personal a la gente. Una inversión ahí que no vea, ¿no? Sí, pero bueno, al final dijimos, vamos a cobrar, hicimos un cálculo de lo que era la hipoteca, lo metimos en 8 millones de euros, hicimos un cálculo de la hipoteca y lo dividimos entre las camas que había por los meses que había. Bueno, al final, lo comido por lo servido. Lo único que tuvimos que hacer la inversión inicial, ¿no? Esto se publica en la prensa y de repente una apertura de un hotelito en Ibiza, en la playa de Talamanca, gestionamos 10.000 currículums, 10.000 solicitudes de gente que quiere venir a trabajar con nosotros. O sea, aquello fue bestial. O sea, yo casi me cuesta el bienestar mío en casa de mi mujer viendo todo el día currículums y el manita para arriba, manita para abajo, contestación automática. Menos mal que ya en aquella época teníamos ATS y automáticos y podíamos contestar, ¿no? ¿Qué año? Entonces antes de 2000 eso, ¿no? Esto fue antes de la pandemia, sí. Y fue bestial esa apertura. Y ahí, culo veo, culo quiero. Empiezan todos a ver lo que se está manejando, empiezan todos a ver ese boom y esto contagia a los demás. Y entonces ahora mismo el hotel que se precia en Ibiza tiene que buscar alojamiento, todos ya empiezan, los de gran lujo, todos empiezan a tener sus edificios más o menos en algún sitio, muchos ya empiezan a dar transporte, que nos parece cosas rocambolescas, pero yo de niño me acuerdo de allí en León, todo el mundo de la fábrica de las afueras iban con el autobús de la empresa. Claro. En Dominicana, cuando trabajaba en los hoteles de Jamaica, Dominicana, todo el mundo iba en el autobús de la empresa. Pues ahora en Ibiza empieza a ver el autobús de la empresa. Porque no te queda otra que empezar a tratar bien a la gente, empezar a pagar bien a la gente y ya te metes en un plus, pues te puedes encontrar con un Six Senses. Es mi última compañía, intercontinental, compañía tailandesa, donde se lo creen, porque para mí esto es lo importante. Para mí lo importante es que una empresa se lo crea. O sea, esto del bienestar, esto de el respeto al medio ambiente o el respeto a las personas, no puede ser un paripé o solo para una encuesta o para un sellito. Esto te lo tienes que creer, y si tú te lo crees desde arriba y empiezas a transmitirlo hacia abajo y de una manera coherente con tus actos, esto al final impregna toda la organización. Y entonces, y yo te digo que he encontrado muchas empresas donde el discurso es somos people centric, bla, 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 pero luego en el día a día estás haciendo faenas una detrás de otra. Y en cambio me he encontrado en otras que lo que dice lo hacen
y lo cumplen y exigen que todo el mundo lo cumpla. Y entonces Six Sense es cuando dice somos free plastic, no entra ahí un plástico, así les maten en el hotel. Cuando dicen no tenemos Coca-Cola, es un hotel que vende a precio medio 1.400 euros y no tienen Coca-Cola. Y viven en el lujo más lujo de Ibiza. Y no hay Coca-Cola. Y el tío que va allí a pagar 1.400 euros sabe que tiene que tomarse una Coca-Cola orgánica. Y entonces estos tienen un programa de well-being de los trabajadores, que son pues 8 aspectos. Ellos tocan el aspecto espiritual, el emocional, el medioambiental, el financiero, el intelectual, el ocupacional, el físico y el social. Y tú como recursos humanos has de hacer cada mes alguna actividad hacia que favorezca este bienestar en ese sentido de los trabajadores y además lo tienes que reportar a Tailandia. Pero, o sea, ¿el Departamento de Recursos Humanos se encarga de eso? ¿Alguien que está especializado Sí, sí. en uno de esos 8 aspectos? Claro, O... tienes que hacer algo. Ellos te van proponiendo buenas prácticas de la compañía y tú tienes que hacer algo. Entonces de repente dices, oye, pues este mes hemos hecho, pues que hemos ido a la finca que tenemos en no sé dónde y hemos plantado árboles. Pues ya está, ya hemos tocado el tema medioambiental. O este mes hemos ido a colaborar con una ONG. O este mes hemos dado clases de yoga para la gente. O hemos hecho una revisión salarial. O esto, de repente decimos, oye, pues aportamos el autobús para que el transporte al personal sea más barato. Al principio implantamos alguna herramienta electrónica donde se financiaba el carpooling. Si a la gente compartía coche para ir al hotel, la empresa pagaba la mitad de la gasolina de esos viajes al conductor y era todo con una aplicación que estaba muy, muy simpática. Y buscando siempre un poco, pues, primero, dar solución a la gente que pudiera no tener alojamiento de coche, porque es verdad que el resort estaba lejos y luego también por la concienciación medioambiental. O sea, cuanto menos coches vayan de los trabajadores, pues menos consumo hay de gasolina, ¿no? ¿Y el Departamento de Recursos Humanos está preparado para hacer este tipo de iniciativas o tenéis que formaros un poco? Por ejemplo, plantar árboles supongo que no hay que estudiar mucho. No hay que estudiar o mucho. hacer una clase de yoga, no. Pero quizá a nivel financiero, a nivel espiritual, a nivel conceptual. Bueno, piensa que al ser estas grandes compañías hay mucho aporte de conocimiento de parte del corporativo. Muchos de los programas ya te vienen prediseñados. Luego son departamentos de recursos humanos muy, muy amplios. Igual ahí estábamos 7 personas para un solo hotel. Piensa que es un hotelito de 163 habitaciones que llegábamos a 500 trabajadores. Son ratios asiáticos totalmente. Pues claro, como dicen en tu tierra, con buen aceite bien se fríe. Y cuando tú tienes esa posibilidad de facturar tanto, claro. Pues claro, es mucho más fácil. Eso no quita para decir que no se puedan hacer cosas dentro de Horeca. Y claro, ahora nos escucha el propietario de un restaurante pequeñito y dirá, joder, para mí, ¿de qué me sirve todo esto que está contando? Porque yo en la vida voy a tener una persona de training, otra de bienestar y otra de well-being. De hecho, teníamos una persona solo dedicada a esto, solo, que era la que tenía que estar todo el día pico pal planteando actividades, llevando los registros y bueno, es que es así. Claro, pero supongo que al final vas según las dimensiones, no lo mismo va a ser un hotel con 160 habitaciones que un restaurante con, no sé, sí. Con 5, No, lo tengo claro. Meses. Y no creo que sea una recomendación implantar un programa de estos que se pueda generalizar, porque necesitas muchos medios, ¿no? Al final es un poco a lo que vamos a decir. Y aún así, fíjate, este fue el hotel donde me dimitieron 45 en un fin de semana. Y te digo que de verdad que hacíamos las actividades y que de verdad la gente estaba contenta. Y todavía voy más. Nosotros ahí plantamos el service charge. Nosotros, apropiándonos de la cultura anglosajona, le poníamos en la factura al cliente un sobrecargo de propina que lo puede rechazar si quiere el cliente, pero ya se lo metíamos en la factura. En alojamiento me parece que era un 5% y en alimentos y bebidas un 10%. Bueno, el año que yo me fui creo que se repartieron entre los trabajadores 4 millones de euros en propinas. Las camareras de pisos se llevaban al mes 800 euros brutos más de lo que tocaba su sueldo por convenio, más las horas extras que estaban, pues 800 era solo de propinas de todo lo que le captábamos a los clientes, porque el cliente del gran lujo anglosajón, como lo tiene normalizado,
tanto de Claro, Estados Unidos como bueno, es que ni se lo planteas, decirte, más les da vergüenza, pues para ellos están forrados, que más les da que tú le metas claro, ese sartenazo, ¿no? Entonces no te lo quitan. Bueno, pues aún pagando así, aún tratando bien a la gente, allí tenían un problema de la distancia y sobre todo de Ibiza, lo bueno pues que tiene el trabajador a día de hoy, que hay tanta oferta que, bueno, pues los demás empiezan a hacer las cosas también bien y la gente también dice, oye, bien, pues, claro, pues claro. me quedo en Ibiza ciudad y no me tengo que ir a coger el Y, coche, a marchar 40 kilómetros para arriba todos los días, 40 kilómetros para abajo. claro, Pero, ¿y cuál, porque te digo, y, mi situación Ibiza es Matrix, esto es poco comparable con el resto de la península, ¿no? Pero yo te diría, ¿qué puedo yo plantear dentro de la empresa? O que creo que sí que es una cosa internacional y que se puede servir para absolutamente todo el mundo. A mí, para mí, me parece que el proyecto ha de ser inspirador, o sea, la compañía tiene que tener unos valores, tiene que tener algo, pero mucho más importante para mí es un líder, ¿no? El líder tiene que ser inspirador. El líder es el que, desde mi punto de vista, el líder es el responsable de ese bienestar. Y muchas veces, yo lo he vivido en hostelería, cuando tú tienes un líder arriba que es capaz de motivar, que es capaz de ser coherente, de ser justo y de tratar bien a la gente, tú flotas y ese es el verdadero bienestar. Que al final te paguen 200 más o 300 menos, evidentemente a determinados sueldos le da exactamente igual, a otros quizás para ellos es el colegio de su hijo, pero no es ya el punto primero de referencia en tu escala de evaluación de tu bienestar, ¿no? Y lo que yo creo también, lo que veo en las nuevas generaciones, es que la gente no le preocupa tanto el dinero como que le preocupa la comunicación, le preocupa el trato, le preocupa el que tú seas justo, el que hables con ellos. Para mí, sí, cuando ¿no? Te planteas, oye, pues, ¿qué pueden hacer estos pequeños negocios o estos pequeños hoteles que no se pueden permitir ese lujo de tener un equipo, ni siquiera de uno de recursos humanos, porque no les da la estructura, ¿no? O el dinero. Pues esas pequeñas acciones, ¿no? Decir, oye, ¿por qué no haces el one-to-one con tu equipo? ¿Por qué no escuchas? Muchas veces vivimos en una vida tan atropellada que no nos da tiempo a parar a escuchar a la gente, decir, oye, dime tú qué te pasa, cómo estás, ¿no? Esa pregunta en el Six Senses era muy divertida. Cuando hacías los one-to-ones decías, oye, ¿cómo te encuentras a nivel espiritual? ¿Cómo te encuentras a nivel personal? Oye, ¿cómo te encuentras a nivel familiar? Entonces era un poco para decir, venga, vamos a debatir, cómo te puedo ayudar, ¿no? claro. Y Y cómo, o sea, cuando hacíais esa iniciativa cada mes, ¿estaban dentro del horario laboral de la gente para visto del hotel o se hacía como un mix para que no hubiera, ¿no?, esa parada? no la podían hacer todo el mundo a la vez y claro, ahí vamos jugando un poquito con los managers, ¿no? En función, en agosto las actividades se reducían un montonazo porque íbamos todos atropellados, pero a principio y a final de temporada pues se permitían más, e incluso pues aquí sí que se dejaban usar espacios de clientes. He estado en otros hoteles de gran lujo donde es inconcebible, no pueden ir ni siquiera fuera de su horario a pisar un bar, no pueden entrar por recepción. Depende del nivel de clasismo de la marca, se permiten más cosas o menos. En Six Senses se fomentaba que la gente... Bueno, nosotros teníamos un hotel de gallinas, era una cosa muy simpática aquello. Hostia, un hotel de Había gallinas. había un hotel de gallinas, entonces fuera del hotel teníamos arriba un complejo hecho de madera a medida, con una simulación de un hotel, con un ring que era el spa para las gallinas, con unos columpios, era Jo. tronchante, pero tronchante, era guapísimo hecho. Y los niños de los clientes, para ellos la actividad de ir a recoger los huevos era, claro, niños urbanitas, Wow. que les llevabas ahí de repente a ver los huevos eran casi huevos de oro, ¿no? Porque a ese precio de la habitación, los huevos de Bueno. oro de las gallinas. Y, y son Bueno, ahí, compañías de las que al final pues te enorgullece trabajar, ¿no? Y estás, pues estás feliz, ¿no? Porque, oye, te tratan bien, se preocupan por ti y lo que yo digo, la coherencia, mucha coherencia. coherencia, claro. Ahí supongo que en el gallinero ese no entraría el chiste este de estás más sucio que la bombilla de un gallinero, ¿no? Estaría No, todo ahí no ya. había bombilla. Mira, cuál me dirías que el principal beneficio, ¿no?, de implementar este tipo de iniciativa? El Mira, principal. estamos hablando del sector Horeca, es servicios puro y duro y es atención al cliente puro y duro. Para mí,
yo creo que si el nivel de bienestar de los trabajadores repercute directamente en el nivel de satisfacción de los clientes. Yo creo que unos trabajadores que estén felices, que se encuentren a gusto, que se les haya tratado de una manera justa y que tengan buenos beneficios, están contentos, sonríen y al final hacen que el cliente lo esté. Yo creo que es un sector muy vocacional. O sea, yo me niego a pensar que... Yo no quiero hablar mal del sector de hotel o de Horeca, no ya porque sean mis clientes principales, que lo son, pero yo creo que el que le gusta, como a mí me gusta el servicio, lo disfruta muchísimo. O sea, no tienes tanto problema con los horarios, que se pueden mejorar, ¿eh? Y estoy convencido que muchas veces hay una gran carencia de imaginación o de interés por el adaptar las circunstancias. La gente piensa que como lo hemos hecho toda la vida así, pues ¿para qué lo vamos a cambiar? Pero luego resulta, Ramón tiene experiencia, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? En el pasado, de repente plantearte frente a compañías de Horeca que le dicen, no, pues es que se puede descansar un fin de semana cada X tiempo, solo hay que programar bien los turnos, hacer un poquito de esfuerzo. Hay experiencias dentro del sector que quizás son muy extremas, pero hay experiencias de compañías que ya están yéndose a los 4 días y no pasa nada. Nosotros tenemos más de 300 clientes de hoteles y a veces te sientas con alguno, te empieza a contar su triste historia de la cafetería que no da, que son pérdidas, tal, pero ¿y por qué la tienes abierta tantas horas? Pues no sé, pues chica, pues ciérrala, que no pasa nada, ¿no? Yo de pequeño toda la vida veía aquel cartel que había en los bares que decía el lunes cerramos por descanso del personal. Y te quedabas tan pancho, no pasaba absolutamente nada, nadie se arruinaba. No, es que ahora parece que todo tiene que ser 24 horas, estar a disposición de todo el mundo. Pues igual tienes que reducir esa carta que tienes de 58.000 tipos de platos, pero chico, pues igual tienes que hacer 3, 3 y 3 y no pasa nada y te especializas en la mejor tortilla de patata de Donosti y ya tendrás gente que te van a hacer cola. Mira tú estas colas que hay en las tiendas de las tartas de queso de Madrid, que parecemos tontos ahí todos porque se ha hecho de Instagram y todos haciendo cola. Pues esto es igual, es decir, chico, pues igual tenemos que cerrar y educar a la clientela de que aquí se cierra a las 10 y punto pelota, porque tenemos que descansar, porque la gente tiene que ir a su casa, porque, joder, si tú quieres un servicio raro o extraño y por la noche, pues tendrás que pagarlo y te tendré que meter un sartenazo porque yo te tendré que contratar gente del turno de la noche, pero me da la impresión de que falta esa picardía, ¿no? Es decir, que se pueden hacer cosas diferentes y que no cuestan dinero, que se pueden reducir horarios, reducir cartas, llevar la imaginación al poder. De repente puedes contratar gente que quiera trabajar solo media jornada y completar. Claro, es un rollo, ¿no? Porque tienes que dar de alta más, igual tienes que comprar algún uniforme más, igual tienes que reducir un poco tu beneficio. Pero que hay maneras de mejorar, estoy convencido. Y que al que le gusta la hostelería lo disfruta y es hospitalario y es que los hospitalarios es así, es la hospitalidad. O sea, nosotros, me acuerdo cuando abríamos Nobu, que venía con los valores japoneses y estaba el kokoro, que era el corazón, la pasión por el servicio, pero luego estaba el omotenashi, que es el concepto japonés de la hospitalidad, y es mucho más allá de la hospitalidad como la entendemos en España, ¿no? Y tú, joder, cuando venía un compañero y de repente aterrizaba en Ibiza, era su primer día, y llegaba al apartamento que teníamos en el hotel para él, y tú habías ido por la tarde a ponerle la calefacción y le habías llevado un caldito de pollo que habías hecho casero por la mañana y se lo habías dejado en la nevera, joder, pues ese trabajador, yo todavía hay gente que me lo recuerda, o sea, todavía, mira, tuve el otro día una entrevista con un hotel de lujo de Madrid que me decía la financiera, ostras, el IT de aquí trabajó contigo, se acuerda del caldo que le dejaste en la nevera. Digo, hombre, claro, pues claro que se acuerda, porque menudo onboarding tú. Aparte que luego hacemos hombre, un hombre de León. Pues si le hubiera dejado el caldo de la gallina blanca también hubiera colado, como parte de ese querer cuidar a las personas, joder, que no todo pasa por el bill metal del dinero, que a veces son acciones tan pequeñas como eso, como, oye, ir a buscar a alguien al aeropuerto, que no te dejo tirado con una colilla y jódete y cógete un taxi, pues yo hago un esfuercito, te voy a buscar al aeropuerto, te llevo al hotel y aunque seas un becario, y me acuerdo
ir a buscar a los becarios, llevarlos a Six Senses, que está en el norte de la isla, y aprovechaba toda la ruta para contarles la historia de Ibiza, que de repente la gente se sorprende que es patrimonio de la humanidad y que está habitada desde la Edad de Piedra. Y cuando tú le cuentas lo que es la Posidonia, Ibiza, y de la diosa Tanit y el dios Evos, pues los chavales flipan y dicen, bueno, pues no todo va a ser droga y rock and roll y además aquí hay más cosas. Pues esta gente no te olvida, no te olvida y es parte de ese viaje. Totalmente, sí, yo estoy de acuerdo contigo porque desde ¿no? cuando yo estudié nutrición nos decían que nos fijáramos muchas veces en los restaurantes, los bares de hostelería, aquellos que tenían 48, 100 o 50 platos, pues seguramente no eran buenos, ¿no? En todos los platos. Entonces me acuerdo de un bar que hay muy chiquitito en Chiclana, y fíjate que ahí siempre hay pues, mucho pescado, pero allí tienen solamente carne y de retinto. Solo carne. Solo tienen el chuletón y 4 cosas. Pues cola. O sea, no se complica la vida, tienen un tipo de bebida y tal. Entonces, si te especializas, como tú bien dices, en algo y eres muy bueno en eso, pues al final no te va a faltar los clientes, está claro. Hilando un poco con esto, ¿qué nos recomiendas, ¿no? Para este tipo de hostelería un poco más pequeñita, que no tienen tantos recursos, que están un poco más limitados, ¿qué podríamos hacer con ellos? ¿Qué les recomiendas? Claro, ahí lo que creo es que no hay muchos márgenes económicos para decir, oye, darle 500 euros más al trabajador. No, porque seguramente se los tendría que quitar de su sueldo el dueño. Pero sí que creo que ahí seguramente el trato humano y el adaptar el horario y el tener esa flexibilidad de conocer la vida al 100% de tu colaborador, ¿no? Y de estar ahí en las buenas y a las duras y a las maduras, puede ser un gran incentivo. Luego, yo me imagino que este tipo de negocio pequeñito, para lograr la fidelización de la gente, porque yo creo que al final mucho del bienestar trata de ahí, ¿no? De la fidelización, que es lo que yo os digo de que cuando alguien plantea cómo mides la felicidad, pues, o el bienestar de la gente, pues básicamente en la rotación. Si no te vuelve la gente, sobre todo aquí en los que somos estacionales, yo cuando entro en clientes míos que te vuelves a encontrar al año siguiente al mismo personal, dices, hombre, algo están haciendo aquí bien, porque sacas una patita y te puedes ir a cualquier otro sitio, ¿no? Y no todo es dinerito. El trato humano yo creo que hace mucho. En esos restaurantes o esos bares pequeños que son quizás los menos avanzados en la gestión de las personas, has de tener un trato muy correcto con tu personal. O sea, tiene que ser un trato muy, muy justo, muy amigable, muy educado, muy en su sitio. Y seguramente esto las nuevas generaciones te lo agradecen mucho. Y luego, pues, ya sabes, cumplir los horarios, cumplir la conexión digital, no mandar. Aquí antes de los turnos de trabajo de la semana se enviaban el domingo por la noche. La gente no sabía todavía el domingo por la noche qué día iba a librar de la semana siguiente, si el lunes, el martes, esto ya no se ve por la vida, ¿sabes? Cúrratelo un poco, joder, yo sé que es un rollo, pero cúrratelo, planifica los horarios de mes en mes, que eso será bestial cuando tú a alguien joven le dices, oye, vete a la fiesta de la Vigueta, que sabes que vas a librar ya el martes, ya puedes ir comprando la entrada, porque en Ibiza es lo que se mueve, ¿sabes? La gente al final, los jóvenes tienen su vida, ya sé que no tienen niños ni compromisos financieros que cubrir, pero sí que tienen una vida que disfrutar, porque si vienen a Ibiza para trabajar y pasárselo de coña el resto de la temporada, ¿no? Claro, sí, en Granada pasa un poco eso, ¿no? Que tú vienes aquí como estudiante y los bares se aprovechan un poco, ¿no? De esa necesidad que tienen a nivel económico y te contratan yo, por ejemplo, pues he estado trabajando también, me explicaron al inicio, pues te tratan mal, no te pagan en negro, te echan más horas, condiciones muy malas. Sí. Y una de las cosas que son muy sencillas, que hoy estudiando y preparando la entrevista que he visto, digo, mira, esto es algo, como tú bien dices, ¿no? Que tiene que currárselo desde el líder, o simplemente con ese trato personal y designando a esa persona con un rol en el cual se sienta único, como jefe de sala o jefe de barra, jefe del espacio o manager de los platos, ¿sabes?
cosas que a lo mejor parecen una tontería, pero si se hacen desde un trato personal, cuidado, íntimo, con buena comunicación, con buen entendimiento, pues te sientes pues con esa, ¿no? Esa admiración y esa admiración luego se devuelve. Me parece algo muy bonito. Y bueno, ya estamos llegando, ¿no? Un poco al final, creo que son 45 minutos de webinar, si no me estoy equivocando, sino que me corrija Ramón, me escribí por aquí. Dime un poco cómo se puede medir, ¿no? Antes de llegar a la conclusión y demás, y de cómo, si tienen algunas preguntas nuestros oyentes y tal, ¿cómo se puede medir el éxito de un programa de bienestar? ¿Qué indicadores son los más relevantes? Mira, yo la verdad que soy poco fan de los sellos, o sea, todo lo que son las estadísticas estas de internacionales o encuestas que te dan un sello, no soy muy fan. Primero porque cuestan mucho y no todo el mundo puede aplicarlas y luego que a veces se pueden toquetear un poquito, ¿no? De esos sellos internacionales, lo triste es que solo hay dos cadenas ahora mismo que aparezcan, que una es Melia, porque es la súper grandota y hace las cosas muy bien y es el punto de lanza, y otra es Ilunión, porque claro, Ilunión es la cadena de la ONCE, súper comprometida con el tema de la inclusión y la discapacidad y tiene una visión y una misión pues súper transformadora en la sociedad. Es lógico que quien participe de ese proyecto se sienta súper orgulloso y esté trabajando ahí a gusto, ¿no? Pero yo indicadores diría, pues KPIs, esto que decíamos, los KPI Performance Indicators, ¿no? Tú empiezas a mirar la rotación, para mí es la primera. El índice de rotación del personal te va a marcar si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Encuestas que puedes tener, los one-to-one. El índice de absentismo también es muy significativo. Tú de repente cuando llegas a la compañía empiezas a analizar cuánto hay de baja y te llama la atención, ¿no? Porque es ese seguramente es el segundo indicador. El primero es el de los retrasos. Nosotros, por ejemplo, con nuestro software nos gusta mucho analizar los retrasos. Yo siempre digo que cuando alguien se retrasa es que o no está a gusto en la compañía o tiene un problema personal. A mí los retrasos siempre ha sido una llamada de atención que yo me lo he traído ahora al despacho y he dicho, cuéntame. Tú algo te pasa o te necesitas ayuda porque te estás separando o tiene un problema tu hijo o tal, o ya no estás, se te rompió el corazoncito, ya no estás ligado aquí, ya te da exactamente igual. Si tú te levantas de la cama, flotas y vienes flotando porque te tenemos motivado, llegas pronto siempre. Cuando llegas tarde, los tardones es que algo en la llamada te digo, y el segundo paso del tardón es la baja. No, ya me das igual todo, ya me cojo la baja. ¿Sabes? A mí las bajas que son reales me preocupan muchísimo y siempre me mato el cobre por ayudar y por intentar facilitar medios y demás, pero luego todos somos conscientes de la gran cantidad de fraude que hay también con la baja, que también he sido muy duro con eso. Yo he gastado mucho dinero en detectives y yo tengo el lado de Nachito Bueno, San Bernardo y amigo de los trabajadores y aquí apoyo y soy el muro de las lamentaciones, pero también cuando me sale la cresta de punky de ese pelo que no tengo, no me reconoce nadie porque me pongo súper bestia, pero me pongo bestia en esos casos, ¿no? Decir, joder, con lo bien que lo estamos haciendo todos y el esfuerzo que nos supone, que tenga alguien a aprovecharse de la ley o de lo que sea, pues no lo puedo soportar, me llevan los demonios, ¿no? Claro. Pero vamos, rotation, como decía el otro de los hoteles, location, pues nosotros es rotación. A mí si tú llegas, si vuelves a ver el verano siguiente las mismas caras, ¡ojo, qué gusto! Ahí hay felicidad. Muy bien. Sí, la verdad que es muy marca mucho la diferencia. Y bueno, ya para terminar, si me quieres dejar un poco la guinda y decirnos... pues mira, yo la guinda es un poco esto que os decía, ¿no? Que yo soy un ferviente defensor del sector de la hostelería. Creo que es un sector muy denostado y para mí es muy injusto porque creo que hay empresas que lo hacen súper bien. Tengo ahí ejemplos. A Ramón le puse en contacto el otro día con un cliente nuestro, con Artiem. Da gusto, o sea, tienen su departamento de bienestar, como lo éticos que son, lo implicados que están con sus trabajadores. Joder, da gusto. Es que tú ves a la gente y dices, chapo, ese nivel de profesionalismo, ¿sabes? De decir, esto es serio, parece que estás hablando con
Que tú vas a una gran clínica, te pones a hablar con un cirujano y bromas las justas. Bueno, pues creo que en los hoteles también empieza a pasar lo mismo. Empieza a haber gente, ya hay generaciones de propietarios que han estudiado en sitios donde toca, han hecho las prácticas donde toca y que están dando un impulso al sector bestial y muy, muy bueno. Y que hay mucho trabajo de calidad dentro del sector de la hotelería en España y de la hostelería y que se están haciendo las cosas muy bien y que es que creo que dice el INE que somos más de 3 millones de personas dedicados a esto. Y como dice Leonor, es un sector muy bonito y al que le gusta además es un sector que engancha, ¿eh? No, Sí. no, yo, fíjate, cada apertura de hotel que hacía, los que estamos en los hoteles sabemos lo que se sufre en las aperturas, porque dicen que no hay mejor manera de unirte a alguien que tener un enemigo en común o irte de copas con él. Bueno, pues yo siempre digo que a nivel profesional no hay nada como una apertura. Sufres tanto en la apertura de un hotel, tiene tantos problemas que te une mucho. Y yo he hecho 9 y cada apertura yo decía, no vuelvo a hacer una apertura. Decía mi mujer, no vuelvo, tú, Otra vez. cada vez que me llamen para una apertura, tú dime que soy tonto, que no la haga y tal. Y luego te llaman y venga, te pone cachondo y venga, vamos a hacer otra apertura y tal. Y yo, vamos, a mí se me ha caído el pelo haciendo aperturas, os lo juro. Pero es tan bonito, ¿sabes? Cuando te lo curras, cuando llega el cliente, que no tiene que ser ni de lujo, ¿eh? Que cuando llega el cliente en otro sitio barato y tú les ves tan contentos y pasándolo bien y que tú con tu sonrisa, con tu estar atento al detalle, les puedes hacer felices, que se te quitan todas las penas de la hostelería, ¿eh? Un parto, Exacto, ¿no? Maru, el hospitalario. Para mí la palabra hospitalario me encanta, ¿sabes? Es como un parto, ¿no, Nacho? Sí, sí, es como un parto muy bonito. Sí, yo creo que somos privilegiados y España, que creo que en el sector del turismo es referente, creo que el poder tener instalaciones, poder ir a un sitio que te sientas como en casa, poder comer fuera y sentirte pues, como esa comida cuidada, tratada y tal, creo que eso es un privilegio Claro, y tú no Granada. puedes ser una persona encantadora y amable y haciéndoselo feliz al cliente y luego no ser así con tus empleados. O sea, tiene que haber una coherencia, ¿sabes? Tú no puedes ser Dr. Jekyll, Mr. Hyde, darte la vuelta y ser un cabronás que dicen aquí en Ibicenco. Tú tienes que ser buena gente y hacer que igual de felices que estás haciendo a los clientes estén los empleados. Y eso pasa por dar ejemplo, ser coherente y liderar con inspiración. Tienes que ser una fuente de inspiración para tu gente, tu equipo. Totalmente, Para mí ese es el mensaje. Hay que ser inspiradores. totalmente. Predicar con el ejemplo, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Sí, sí. Nada Muy de bien, palabras y más hechos. muy bien, pues sí, como bien dice Ramón, las cosas están cambiando, va un poco en camino y creo que eso se va a notar. ¿Cómo? Me pregunta Maru, ¿cómo identificabas a un líder? ¿Cómo lo identificas? No sabría decirte, buena pregunta esta, ¿cómo identificas a alguien que tiene liderazgo? O sea, yo creo que, como aquella primera vez que me lo dijeron a mí en Dominicana, que el poder te lo da, la autoridad te la dan, o sea, el poder te lo dan y la autoridad la consigues, ¿no? Yo creo que a ti te pueden dar un cargo y ese cargo representa un poder, pero tú necesitas demostrar un nivel de autoridad para que la gente te lo reconozca. Y el liderazgo es aquel, para mí el líder es aquel que es reconocido como tal por su equipo. O sea, puede haber gente que son un puesto divino y CEO y grandísimo arriba, pero si es una persona que no tiene las dotes humanas cada vez más necesarias de inteligencia emocional, pues no está reconocido por su equipo y para mí esa persona, pues bueno, ganará un sueldazo divino y tomará decisiones importantísimas, pero no es alguien a seguir. Y además yo creo que la escala de valores tenemos que quitarle un poquito de importancia al trabajo, ¿sabes? Y para mí cada vez desde hace más tiempo empieza a estar en una parte muy atrás de mis necesidades emocionales, ¿no? Yo prefiero ser un buen líder con mi mujer, un buen líder con mis hijos, con mis amigos y ya si me toca algo en la empresa, pues adelante. Pero que no pasa nada, que no es tan importante ni el cargo, ni la empresita, ni que no, que no. También quizás te lo digo desde el privilegio pues, de haber acabado de vender una empresa y estar tranquilo y tener varias de mis
quesos del quesito de Trivial del bienestar lo tengo cubierto y entonces me puedo permitir eso, pero es cierto que yo cuando no he estado a gusto o no he sido coherente con mis valores donde estaba, he cogido las de Villadiego y he cobrado el paro 3 veces en mi vida, o sea que no soy, por eso tenía tanto trayectoria, porque me he ido de sitios donde no estaba a gusto y no donde debería estar. Claro, pero Perdón, que me enrollo, perdón que me enrollo. No, hombre. Honestidad y humildad. Yo creo que eso el líder no debería diferenciarse en un equipo y el mismo que se tiene que echar al barro y ensuciarse las manos y hacer todo lo que debe decir, no decir lo que hay que hacer, sino mostrar cómo se hace. Sí, sí. Bueno, si tenéis alguna pregunta más por aquí en este pedazo de interesantísimo webinar que nos ha planteado Nacho aquí en un segundito, porque Gracias. me ha parecido todo lo que has dicho con muchísimo peso, con muchísima elegancia, con muchísimo criterio, muy equilibrado y con una visión, ¿no? Con una luz en el presente, ya no te digo ni en el futuro, en el cual estamos, ¿no? En el cual nos encontramos a nivel de hostelería y hotelería. Y un placer, ¿no? Y un orgullo poder escucharte y ver estas palabras. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna preguntita por aquí, chicos? Está todo correcto. Venga, José, que te he visto ahí. ¿Alguna pregunta? Maro, ¿alguna preguntita más? Muy bien. Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias, Leonor. Gracias, Maru. Gracias, Ramón. Y en especial, gracias a ti, Nacho, por este ratito tan ameno y tan divertido que nos ha hecho pasar. Y que, bueno, que seguimos en contacto, que era el socio número 32, se me ha quedado. Y que ya mismo le toca renovar, Ramón. Estamos pensando a ver qué pasa. Qué bien, qué bien. He estado súper a gusto con vosotros, compis, porque al final somos todos del sector de la asociación y interesados por mejorar la sociedad y mejorar el mundo, que al final se trata de esto. Y irte para la cama contento de haber hecho algo positivo por los demás y de esta generosidad al final es un boomerang que viene y que te enriquece el espíritu. Yo creo que de esto se trata, irte para otro barrio, pues habiendo dejado alguna semillita maja. Yo de vez en cuando alguno de aquellos becarios me contacta y me dice, oh, hola, que estoy haciendo un curso de estos de no sé qué y que te tengo que dar las gracias por no sé cuánto. Pues mira, eso es lo positivo que me llevo en esta vida laboral. El haber reducido costes de 1,5 millones, no sé qué playa, eso al final se lo llevó a alguien que no sé si lo estará disfrutando o no, pero a mí no me reportó nada. Lamentable, se queda con esas cosas que son más humanas y aportan mucho más al espíritu. Pues nada, desde AMCHO, la asociación que llevamos la lucha para el bienestar de las personas que integran los equipos de las organizaciones, pues nada, seguiremos luchando por este camino tan bonito y intentaremos estar en contacto lo máximo posible y os iremos informando de próximos webinars. Esperemos que estemos juntos en esta lucha y cuanto más seamos mejor. Salud y fuerza, compañeros. Muchas gracias, buenas noches. Chao, chao. Gracias. Chao.